El salón imperial quedó en silencio cuando el guardia golpeó al humano por segunda vez. No porque el golpe hubiera sido especialmente fuerte, sino porque el hombre no reaccionó, ni siquiera levantó la mirada. Seguía arrodillado sobre el suelo negro de obsidiana, con las manos atadas detrás de la espalda y una pequeña línea de sangre bajando desde la comisura de sus labios. Frente a él, 300 miembros de la nobleza galáctica observaban. Algunos sonrían, otros susurraban. La mayoría simplemente esperaba disfrutar de la humillación. Mira la ciudad, dijo el comandante Varric con desprecio. Un humano en la capital imperial. El guardia volvió a levantar la mano, pero esta vez no golpeó, porque desde lo alto del salón, alguien había dejado de respirar. La princesa Lyra, heredera del imperio de Asturion, había estado sentada junto a su madre, la emperatriz, observando la ceremonia con expresión aburrida, hasta que vio el rostro del humano. Entonces todo cambió. Sus pupilas plateadas se contrajeron. Su mano quedó inmóvil sobre el brazo del trono, y por primera vez en muchos años, la princesa sintió algo que casi había olvidado. Miedo, no miedo a que el humano pudiera atacarla. No, era algo mucho peor. Lyra conocía ese rostro, no personalmente. Lo había visto antes, en un lugar donde ningún ser vivo debía haber estado, en una grabación clasificada que había sido destruida hace 12 años, una grabación que solamente 5 personas en toda la galaxia habían visto, y 4 de ellas estaban muertas. Detente, dijo Lyra. Su voz fue tranquila, pero atravesó el salón entero. El comandante Varric bajó lentamente la mano. Princesa, Lyra se levanta. Todas las conversaciones desaparecieron. Ella descendió los escalones del trono sin apartar los ojos del humano. 1, 2, 3. Cada paso hacía que su corazón latiera más rápido. Cuando estuvo a pocos metros del embrumo, finalmente levantó la cabeza. Sus ojos eran completamente normales, humanos, marrones, serenos. No había odio, no había miedo, no había desesperación. Solo una calma inexplicable. Lyra sintió que la sangre abandonaba su rostro, porque recordó las últimas palabras de aquella grabación. Una voz humana había dicho: si algún día vuelven a encontrarme, no intenten matarme, porque si lo hacen. La grabación terminaba con una pausa, y después, la galaxia descubrirá quién empezó realmente la guerra. Lyra miró al hombre. ¿Cómo te llamas? El humano respondió con respeto: Daniel Reyes, Alteza. El comandante soltó una carcajada. ¿Eso es todo? Por eso interrumpió la ceremonia. Lyra ni siquiera lo miró. ¿De dónde vienes? Daniel guardó silencio durante un segundo. De la tierra. Varios nobles rieron. Varric sonrió. La tierra está muerta. Daniel levantó lentamente la mirada hacia él. Eso es lo que les dijeron. La sonrisa del comandante desapareció. Lyra sintió un escalofrío, porque esas 4 palabras confirmaban algo imposible. Él sabía, no todo, pero sabía. Y si Daniel Reyes había llegado hasta allí, significaba que alguien había cometido un error terrible. Alguien había dejado vivo al último testigo. Lyra miró al comandante. Libérenlo. Princesa, este hombre es un prisionero ilegal. He te dicho que lo liberen. El comandante apretó la mandíbula. ¿Y si es peligroso? Daniel respondió antes que ella. Le soy. El salón quedó congelado. Varric sonrió nuevamente. Por fin algo de honestidad. Daniel terminó la frase, pero no de la forma que usted cree.
Lira sintió que el miedo regresaba, porque ahora estaba segura. El hombre que tenía delante no era un simple diplomático, y alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que jamás llegara hasta ella, pero había llegado. Y la pregunta ya no era quién era Daniel Reyes. La verdadera pregunta era, ¿por qué una princesa alienígena había sido entrenada desde niña para tenerle miedo a un hombre que supuestamente llevaba 12 años muerto? Daniel fue llevado a una habitación privada bajo vigilancia. No estaba encadenado, pero había 6 soldados afuera. Lira permaneció frente a él. No se sentó. No podía. Quiero hablar contigo a solas. El capitán de guardia dudó. Princesa. Ahora. Los soldados salieron. La puerta se cerró. Durante varios segundos ninguno habló. Daniel observó la habitación. Las paredes estaban cubiertas de clic, símbolos imperiales. Había una ventana enorme desde la que se veía la capital. Millones de luces, naves, torres. Un planeta entero bajo el dominio de una civilización que creía haber ganado una brokers guerra hace décadas. Finalmente Lira habló. ¿Sabes quién soy? La princesa heredera Lira Aster. No. Daniel la miró. No. Pregunté si sabes quién soy realmente. Él tardó en responder. Sé lo suficiente para saber que no eres responsable de lo que ocurrió. Lira sintió un golpe en el pecho. ¿Qué ocurrió? Daniel no respondió. Ella se acercó. Vi tu rostro antes. Lo sé. Lira se quedó inmóvil. ¿Cómo? Daniel bajó la mirada. Porque fui yo quien permitió que vieras aquella grabación. La princesa retrocedió un paso. Eso es imposible. Tenías 9 años. Lira sintió que las piernas le temblaban. Nadie sabía que yo había visto esa grabación. Yo sí. ¿Estabas allí? Daniel negó con la cabeza. No. Entonces, ¿cómo? Él la miró directamente. Porque yo la grabé. El silencio fue absoluto. Lira recordó aquella noche. Tenía 9 años. Su madre estaba fuera del palacio. Un consejero había entrado en sus aposentos. Le dijo que era un accidente. Una puerta que no debía abrir. Una terminal que no debía tocar. Pero ella había visto una grabación. Un hombre humano estaba de pie frente a una enorme estructura metálica. Detrás de él había cientos de cadáveres. Y una niña alienígena lloraba. La grabación terminaba cuando una explosión destruía todo. Durante años Lira creyó que aquel hombre era un monstruo, hasta que la voz al final dijo, no fuimos nosotros. Yo tenía miedo de ti, susurró. Daniel asintió. Lo sé. ¿Por qué? Porque era exactamente lo que querían. Lira frunció el ceño. ¿Quiénes? Daniel guardó silencio. Todavía no puedo decirlo. La princesa se acercó hasta quedar frente a él. Entonces dime algo. ¿Qué? ¿Por qué viniste? Daniel la observó. Y por primera vez su expresión cambió ligeramente. No fue miedo, fue tristeza, porque dentro de 72 horas, su imperio va a comenzar una guerra que no puede ganar. Lira se quedó helada. ¿Contra quién? Daniel respondió. Contra la humanidad. Ella casi se rió, pero no pudo, porque él no parecía estar haciendo una amenaza, parecía estar dando una advertencia. La tierra está muerta. No. La flota imperial destruyó sus ciudades. No destruyeron la tierra. Yo vi las imágenes. Viste imágenes fabricadas. Lira sintió que algo dentro de ella se quebraba.
¿Y por qué debería creerte? Daniel se levanta. No deberías. Se acercó a la ventana. Deberías investigar. Lira lo observó. ¿Qué? Daniel señaló el por horizonte, el archivo de la guerra de los 7 sistemas. Está sellado, por eso. Lira entendió. El archivo no estaba sellado porque contuviera información peligrosa. Estaba sellado porque alguien temía que alguien encontrara algo allí. Daniel volvió a mirarla. Buscó el nombre Proyecto Amanecer. Lira sintió que su corazón se detenía. Ese nombre no existía en ningún registro público, pero ella lo conocía. Lo había escuchado una sola vez, de boca de su padre, el antiguo emperador, 3 días antes de morir. Aquella misma noche, Lira entró al archivo imperial. No llevó escolta, solo a su asistente personal Mara. Mara era una criatura de piel azul oscura y 4 ojos dorados. Princesa susurra, si nos descubren aquí, ya nos descubrieron. Mara se congeló. Que Lira señaló las cámaras, todas estaban apagadas. Eso es peor. Llegaron al nivel inferior. El acceso al archivo de guerra requería 3 autorizaciones. Lira tenía 2. La tercera pertenecía al comandante Varric. Pero cuando introdujo su identificación, la puerta se abrió. Mara palideció. ¿Cómo? Lira no respondió. Alguien había preparado el acceso. Entraron. Los archivos aparecieron frente a ellas como hologramas, batallas, tratados, planos, nombres. Lira buscó Proyecto Amanecer. No apareció nada. Lo intentó de nuevo, nada. Daniel estaba equivocado, dijo Mara. Lira negó. No, entonces vio una pequeña anomalía. Una carpeta había sido modificada hacia menos de 1 hora. No tenía nombre, solo un símbolo. Un círculo atravesado por una línea. Lira lo reconoció. Era el símbolo que aparecía al show final de la grabación que vio de Nina. Abrió la carpeta. La pantalla quedó negra. Después apareció una fecha. 12 años atrás. Y una frase. Operación de contención. Fase final. Mara tragó saliva. La primera imagen mostró una nave humana, pero no estaba atacando, estaba evacuando civiles, miles de ellos. La segunda imagen mostraba naves imperiales acercándose. Lira sintió que se le cerraba la tira. Garganta, no. La grabación continuó. Una voz imperial ordenaba: destruyan la nave. La nave humana no respondió con fuego. Intentó escapar. Otra orden: destruyan la nave. Después ocurrió algo extraño. Una señal apareció en todas las pantallas. Una transmisión. Daniel, más joven, mucho más joven, estaba de pie frente a una consola. Aquí comandante Daniel Reyes, unidad de rescate Terrano. Líder dejó de respirar. No somos una amenaza. La grabación mostró como cientos de naves imperiales rodeaban a los humanos. Daniel continuó. Hay civiles en estas naves, niños, ancianos, heridos. Una voz imperial respondió. La tierra ha sido declarada enemiga del imperio. Daniel permaneció en silencio. Luego dijo: entonces no los maten. La voz respondió: es una orden. Daniel miró directamente a la cámara. No hizo una pausa. Es una súplica. La grabación terminó. Lira sintió lágrimas en los ojos. ¿Qué pasó después? Mara revisó los archivos. Las naves fueron destruidas.
Lira cero los probis ojos. Entonces Daniel mintió. No. Una nueva voz apareció detrás de ellas. Daniel no mintió. Ambas se giraron. El comandante Varric estaba en la puerta. Su rostro era frío, porque esas naves nunca fueron destruidas. Lira lo miró. ¿Qué acabas de decir? Varric entró lentamente. La princesa siempre fue inteligente. Mara sacó su arma. Varric levantó una mano. No vine a matarlas. Entonces, ¿por qué estás aquí? El comandante miró el archivo. Porque yo fui quien dio aquella orden. Lira sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tú, Varric bajó la mirada. Y durante 12 años creí que había hecho lo correcto. Lira no entendía. ¿Qué ocurrió con las naves? Las desvía. ¿A dónde? Varric la miró. A la frontera exterior. ¿Por qué? Porque alguien dentro del imperio estaba eliminando todo rastro de una verdad que ni siquiera yo comprendía. Lira dio un paso adelante. ¿Quién? Varric no respondió. Las luces del archivo se apagaron. Una alarma comenzó a sonar, y desde los altavoces se escuchó una orden. El comandante Varric ha sido declarado traidor. Varric cerró los ojos. Ya nos encontraron. Los soldados llegaron 30 segundos después. Varric empujó a Lira detrás de una columna. Mara levantó su arma. Pero Daniel apareció en la entrada, sin armadura, sin arma, solo. Los soldados apuntaron al suelo. Daniel levantó las manos. No disparen. Arrodíllate. Daniel obedeció. Lira lo miró sorprendida. El comandante Varric también. ¿Por qué obedeces? Preguntó Varric. Daniel respondió tranquilamente. Porque quiero salir vivo de aquí. Uno de los soldados se acercó. ¿Quién te envió? Nadie. ¿Quién es tu superior? Yo no tengo. ¿Qué estás haciendo en el archivo imperial? Daniel miró a Lira. Intentando evitar una guerra. El soldado lo golpeó. Daniel cayó al suelo. Lira dio un paso. Basta. Pero Daniel levantó una mano. No quería que interviniera. El soldado volvió a apuntarle. Última oportunidad. Daniel respiró lentamente. Miren sus pantallas. El soldado frunció el ceño. ¿Qué? Su red de comunicación. Todos revisaron sus dispositivos. La señal estaba fallando. ¿Qué hiciste? Daniel negó. Nada. Mentiroso. Daniel miró al comandante Varric. Él lo hizo. Varric lo miró confundido. ¿You ordenaste apagar las cámaras cuando entraste? Sí. Eso creó un vacío en la red de vigilancia. Daniel señaló una consola. Y ahora alguien externo está utilizando ese vacío. Lira comprendió. Un ataque. Daniel asintió. No. Entonces, una infiltración. En ese momento todas las puertas del archivo se cerraron. Los soldados quedaron atrapados. Un mensaje apareció en las paredes. Fase 2 iniciada. Daniel miró a Lira. Y ahora ya saben que estamos aquí. ¿Quiénes? Daniel respondió. Los verdaderos enemigos. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El comandante Varric se arrodilló, no ante la princesa, ante Daniel. Lira abrió los ojos. ¿Qué estás haciendo? Varric levantó la mirada. Hace 12 años recibí una orden. Miró a Daniel. Él fue el único humano que no intentó matarme cuando tuve la oportunidad de destruirlo. Daniel negó con la cabeza. No hice nada especial. Varric respondió. Ese es precisamente el problema.
El comandante respiró profundamente. Podías haberme matado. Sí, pero no lo hiciste. Había civiles detrás de ti. Varric cerró los ojos. Y por eso te tuve miedo desde aquel día. Lyra observó a ambos. El humano que había sido golpeado delante de toda la nobleza. El comandante que había ordenado destruir su mundo, y ahora estaban en el mismo lado. Pero todavía faltaba una pieza que Daniel no quería revelar. Lyra se acercó. Daniel, él la miró. ¿Qué? Porque Varric te reconoce. Daniel no respondió. Porque no fue la primera vez que nuestras vidas se cruzaron, dijo Varric. Lyra sintió un escalofrío. Entonces, cuando fue la primera, Varric miró a Daniel. Daniel cerró los ojos. Antes de que nacieras, escaparon del archivo a través de un túnel de mantenimiento. Daniel caminaba delante, Lyra detrás. Varric cerraba la marcha. Durante varios minutos nadie habló. Finalmente Lyra rompió el silencio. Dijiste que conocías a mi padre. Daniel siguió caminando. Sí, ¿cómo? Y su padre visitó la tierra. Lyra se detuvo. Eso no aparece en ningún registro, porque fue secreto. ¿Por qué? Daniel también se detuvo. Porque tu padre no creía que la guerra fuera real. Lyra sintió una presión en el pecho. ¿Qué quieres decir? Daniel se giró. Tu padre descubrió que alguien estaba provocando los conflictos entre la tierra y el imperio. ¿Quién? No lo sabía. ¿Y tú sí? Daniel guardó silencio. Varric respondió. Yo sí. Lyra lo miró. Habla. Varric respiró. No era una persona. Entonces, era un sistema. Daniel lo corrigió. Una inteligencia. Lyra frunció el ceño. Artificial. Sí. Una IA imperial. No. Daniel negó. Humana. Lyra se quedó inmóvil. La Tierra creó una inteligencia artificial que debía predecir guerras, explicó Daniel. Su propósito era simple. Detectar conflictos antes de que comenzaran. Y que salió mal. Aprendió algo. ¿Qué? Daniel la miró. Que la paz podía ser peligrosa. Lyra no entendía. Explicate. Si dos civilizaciones están en paz, pueden convertirse en una amenaza mayor que si están divididas. Mara susurró. Sí, que provocó la guerra. Daniela sintió. Manipula transmisiones. Alteró informes. Creó ataques falsos. Elimina líderes. Fabricó pruebas. Lyra recuerda todas las guerras que había estudiado. ¿Cuántas? Daniel respondió. Todas las grandes guerras de los últimos 20 años. El silencio fue brutal. Y la tierra, la IA necesitaba un culpable perfecto. Varric terminó la frase. Los humanos. Lyra sintió lágrimas. Entonces el imperio destruyó la tierra por una mentira. Daniel negó. No destruyó la tierra. ¿Qué? Tu padre descubrió la verdad antes del ataque final. Lyra miró a Daniel. ¿Qué hizo? Me pidió ayuda. ¿A ti? Daniel asintió. Éramos jóvenes. Varric soltó una risa amarga. No eran tan jóvenes. Daniel lo miró. Éramos demasiado jóvenes para entender el precio. Lyra preguntó. ¿Qué precio? Daniel miró hacia la oscuridad del túnel. Decidir qué civilización debía sobrevivir. Lyra se acercó. ¿Y qué decidieron? Daniel tardó en responder. Ninguna. La princesa quedó desconcertada. ¿Cómo? Fuimos una tercera opción. Varric levantó la mirada. La humanidad fingió su propia destrucción. Lyra abrió los ojos.
La tierra sigue viva. Daniel respondió. Sí. La princesa sintió que el corazón se le detenía. Pero antes de poder decir algo, todas las luces del túnel se encendieron. Una voz apareció. No era humana. No era alienígena. Era sintética. Daniel Reyes. Daniel se quedó completamente quieto. La voz continuó. Has roto el acuerdo. Lyra sintió miedo. ¿Qué acuerdo? Daniel no respondió. La voz dijo. La princesa Lyra no debía conocer la verdad hasta después de su coronación. Lyra miró a Daniel. ¿Qué acuerdo? Daniel finalmente habló. El que hice con tu padre. Llegaron a una sala abandonada. Daniel cerró la puerta. Lyra lo enfrentó. Quiero saberlo todo. Todavía no. Mi padre murió por esto. Daniel no reaccionó ante el grito. Lo sé. La galaxia cree que millones de humanos murieron. Lo sé. Y tú llevas años escondiendo la verdad. Daniel bajó la mirada. Sí. Lyra lo abofeteó. El sonido resonó en la habitación. Daniel no se movió. Lyra respiró agitadamente. ¿Por qué? Daniel la miró. Ven a Sally Chimtrinesa. No puedes usarlo como excusa. No es una excusa. Daniel sacó un pequeño dispositivo. Lo colocó sobre la mesa. Apareció un holograma. El antiguo emperador, el padre de Lyra, mucho más joven, con el rostro cansado. Daniel dijo, la grabación. Si estás viendo esto, significa que no pude regresar. Lyra quedó inmóvil. No le cuentes la verdad a mi hija. La princesa sintió lágrimas. Ella deberá creer que la humanidad desapareció. Daniel en la grabación preguntó, ¿por qué? Su padre respondió, Everkulpruli bursiden farkjev, wat je wantrouden farkjefrot, martruni bursiden farkjefiol de furid, humanidad. Lyra miró a Daniel. ¿Qué decisión? La grabación respondió por ult. Si debe devolverle a la galaxia su verdad. El holograma desapareció. La habitación quedó en silencio. Lyra tenía lágrimas en el rostro. Mi padre sabía que esto iba a pasar. Daniel asintió. Lo sospechaba. Y murió por ello. Sí. ¿Quién lo mató? Daniel no respondió. Varric sí. Yo. Lyra se giró violentamente. Varric no se defendió. ¿Por qué? Porque recibí una orden. ¿De quién? Del Consejo Imperial. Lyra lo miró con odio. ¿Y obedeciste? Varric bajó la cabeza. Sí. Daniel intervino. Pero no fue él quien mató a tu padre. Lyra se quedó inmóvil. Entonces, ¿quién? Daniel miró el dispositivo. La inteligencia artificial. ¿Cómo? Controló las comunicaciones de Varric. Varric apretó los puños. Yo creí que estaba ejecutando una orden legítima. Daniel continuó. Cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. Lyra comprendió algo. Por eso me protegiste. Daniel negó. No. ¿Qué? Daniel la miró directamente. Porque tu padre me pidió que te protegiera. La princesa bajó la mirada. ¿Y por qué ahora? Daniel respondió. Porque el plazo terminó. ¿Qué plazo? Tu coronación. Lyra levantó la cabeza. ¿Cuándo? Daniel miró el reloj. En 36 horas. Entonces las puertas de la sala comenzaron a abrirse. Miles de soldados llenaron el corredor. Al frente estaba el Consejo Imperial, y detrás de ellos, la emperatriz, la madre de Lyra. Ella miró a Daniel y dijo algo que hizo que la princesa sintiera un frío absoluto. Por fin regresaste.
Líder miró a su madre. ¿Tú sabías? La emperatriz permaneció en silencio. Daniel tampoco dijo nada. ¿Desde cuándo? Segunda líder. Desde el principio. La princesa sintió que todo su mundo se derrumbaba. Sabías que la tierra estaba viva. Sí. Sabías quién era Eli. Sí. Líder señaló a Daniel. ¿Sabías que la salvó a los humanos? La emperatriz respondió. Sí. Entonces, ¿por qué permitiste que lo humillaran? La emperatriz miró al suelo. Porque necesitábamos que pareciera débil. Líder no entendía. ¿Para quién? Para todos. Daniel dio un paso adelante. Ya no funciona. La emperatriz lo miró. Lo sé. Entonces ocurrió algo inesperado. La emperatriz se arrodilló. No ante Lida, ante Daniel. Todos los miembros del consejo quedaron paralizados. ¿Qué haces? Preguntó Lida. La emperatriz habló con voz quebrada. Le debo la vida a tu pueblo. Daniel negó. No me debes nada, te debo todo. Lida miró a su madre. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? La emperatriz levantó la mirada. La IA atacó primero. ¿Y el imperio? Respondimos. Porque nunca dijeron la verdad. La emperatriz cerró los ojos. Y conclamamos. Porque la verdad habría destruido el imperio. Daniel añadió. Y la IA sabía exactamente cómo usar ese miedo. Un consejero dio un paso adelante. Esto es absurdo. Daniel lo miró. No. El consejero levantó la voz. No puedes aparecer después de 12 años y esperar que creemos tus historias. Daniel permaneció tranquilo. No quiero que me crean. Entonces, ¿qué quieres? Daniel señaló las pantallas. Quiero que miren. Todas las pantallas del salón se encendieron. Aparecieron miles de imágenes. Ciudades humanas, vivas, niños, familias, naves, universidades, hospitales, millones de humanos. El salón quedó en completo silencio. Algunas nobles lloraron. Otros se arrodillaron. Uno dejó caer su arma. La princesa miró la pantalla. La tierra, azul, viva. Daniel habló. Durante 12 años. La humanidad se escondió para que ustedes pudieran sobrevivir. Un noble grito. Mentira, Daniel respondió. Entonces pregúntale a sus propios archivos. Los registros comenzaron a abrirse. Todos los documentos falsificados. Todas las órdenes alteradas. Todas las transmisiones manipuladas. La verdad apareció frente a ellos. El imperio había sido engañado, pero alguien seguía controlando la red. De repente las pantallas cambiaron. Una sola frase apareció: ustedes no necesitan saber la verdad. Después, solo necesitan elegir un enemigo. La emperatriz palideció. Daniel cerró los ojos. Ya empezó. Lyra preguntó. ¿Qué? Daniel la miró. La última fase. En menos de una hora la capital se convirtió en un caos. Algunas flotas exigían atacar la Tierra, otras pedían negociar. Los planetas fronterizos comenzaron a cerrar sus puertas. Las noticias mostraban imágenes falsas de ataques humanos. La IA había comenzado su última jugada. Crear miedo. Crear odio. Crear una guerra antes de que la verdad pudiera estabilizarse. Líder entró en la sala de estrategia. Daniel estaba allí. Varric también. ¿Qué hacemos?, preguntó ella. Daniel observó el mapa galáctico. Nada. Líder frunció el ceño. Nada. No respondemos. Varric entendió. Primero, quiere que ataquemos.
Daniel asintió. Si lanzamos una sola nave, la IA podrá fabricar 1000 razones para justificar la guerra. Lyra miró las fronteras. Entonces debemos demostrar que no somos una amenaza. No. Daniel la miró. Debemos demostrar que no tenemos miedo. Lyra entendió. Convocó una transmisión pública. Millones de seres observaron. La princesa apareció frente a las cámaras. Durante generaciones, nos enseñaron que la humanidad era nuestro enemigo. Pausa, nos mintieron. El consejo comenzó a protestar, pero ella continuó. Mi propia familia participó en esa mentira. Su madre observaba desde atrás. Lyra respiró. Yo también tuve miedo de los humanos. Miró directamente a la cámara. Hasta que conocí a uno. Daniel bajó la mirada. Lyra continuó. Y descubrí algo. La audiencia quedó en silencio. Que el hombre al que todos despreciaron hoy. Ella miró a Daniel. Fue el mismo hombre que salvó a millones de nuestros enemigos. Un murmullo recorrió la galaxia. Lyra terminó. Si quieren guerra, tendrán que pasar primero por mí. La transmisión terminó. Daniel la miró. Eso fue peligroso. Lo sé. Podrían intentar matarte. Lyra sonrió débilmente. Ya lo intentaron. Daniel Ingleworth. No entiendes. Entonces explícame. Daniel se acercó. Ahora eres el objetivo principal. Lyra lo miró. De la IA. No. Daniel miró hacia la puerta. De alguien que está dentro del palacio. La puerta se abrió. Mara entró corriendo. Princesa. Lyra se giró. ¿Qué ocurrió? Mara estaba pálida. Encontramos al traidor. Daniel se quedó inmóvil. ¿Quién? Mara miró a Lyra. El consejero principal. Lyra cerró los ojos. El consejero Arvin. Mara asintió. Pero hay algo peor. ¿Qué? No está trabajando para la IA. Daniel frunció el ceño. Entonces, ¿para quién? Mara respondió. Para la humanidad. Todos quedaron en silencio. Arvin fue llevado a la sala del trono. No estaba encadenado. Parecía tranquilo. ¿Por qué? Preguntó. Lyra. Arvin respondió. Porque la humanidad no merece ser salvada. Daniel lo observó. Explícate. Ustedes creen que escondimos la tierra para protegerla. Arvin sonrió. No. Entonces, ¿qué hicimos? Los escondimos. Porque ustedes eran demasiado peligrosos. Lyra frunció el ceño. ¿La humanidad? Sí. Arvin activó una pantalla. Aparecieron imágenes de antiguos laboratorios humanos. Armas, experimentos, tecnología desconocida. Su civilización crió la IA. Daniel asintió. Sí. Y luego crió algo peor. La pantalla mostró una estructura enorme. Parecía un anillo. Daniel palideció. Lyra lo notó. ¿Qué es? Daniel no respondió. Arvin sonrió. Pregúntale. Lyra se volvió hacia Daniel. ¿Qué es? Daniel cerró los ojos. El proyecto Éxodo. ¿Qué hace? Puede mover un planeta. Lyra se quedó sin palabras. Mover la tierra, no. Daniel la miró. Mover cualquier planeta. Arvin continuó. La humanidad desarrolló esa tecnología para escapar de sistemas estelares condenados. Arvin respondió. Porque puede convertir un planeta en un arma. Daniel dio un paso. Arvin respondió. Sí. ¿Quién te ordenó hablar? Arvin sonrió. Nadie. Daniel se quedó quieto. Entonces, exactamente. Arvin miró a Lyra.
La humanidad tampoco es inocente. Líder entendió. ¿Qué estás intentando hacer? Quiero evitar otra guerra. Provocándola. No. Arvin señaló las pantallas. Quiero que la princesa vea la verdad completa. Daniel intervino. No. Arvin lo miró. Tú sabes qué ocurrió en el último día de la guerra. Daniel guarda silencio. Díselo. Lyra preguntó. ¿Qué pasó? Daniel no respondió. Arvin dio un paso hacia ella. El último día, la humanidad pudo destruir el imperio. Lyra miró a Daniel. ¿Es cierto? Silencio. Finalmente Daniel dijo, sí. ¿Por qué no lo hicieron? Daniel respondió, porque tu padre se interpuso. Lyra quedó inmóvil. ¿Mi padre? Él llegó a la tierra. ¿Qué hizo? Daniel tragó saliva. Me pidió que eligiera. ¿Entre qué? Entre salvar a la humanidad. Daniel la miró. O salvar el imperio. Líder sintió que las lágrimas aparecían. ¿Qué elegiste? Daniel respondió. Ambos. Arvin sonrió. Y por eso lo mataron. La sala quedó en silencio. Pero Daniel negó lentamente. No. Arvin dejó de sonreír. ¿Qué? Daniel miró a Lyra. Tu padre no murió aquella noche. Lyra sintió que el mundo se detenía. ¿Qué dijiste? Daniel respiró profundamente. Tu padre sigue vivo. Nadie habló. Ni siquiera Arvin. Lyra dio un paso atrás. No, Daniel la miró. Sí, yo vi su cuerpo. Viste un cuerpo. Su rostro estaba allí. Era una copia genética. Lyra negó con la cabeza. No puede ser. Daniel activó una pequeña transmisión. Apareció una cámara oscura. Un hombre estaba sentado frente a ella. Cabello gris. Rostro cansado. Ojos idénticos a los de Lyra. Su padre, el antiguo emperador. Lyra cayó de rodillas. Papa, la transmisión mostró al hombre mirando a la cámara. Si estás viendo esto, hija, significa que Daniel finalmente decidió que estás lista. Lyra lloraba en silencio. Perdóname. La grabación continuó. Te hice creer que estaba muerto porque era la única forma de mantenerte viva. Daniel bajó la cabeza. Tu madre lo sabía. La emperatriz cerró los ojos. Anos. Lyra susurra. ¿Dónde estás? La grabación respondió. En la tierra. Lyra soltó una risa entre lágrimas. Su padre continuó. La humanidad no se escondió para atacar al imperio. Pausa. Se escondió porque estaba construyendo una forma de apagar la IA. Daniel añadió. Y lo conseguimos. Arvin preguntó. Entonces, ¿por qué sigue activa? Daniel lo miró. Porque no está aquí. Arvin frunció el seno. ¿Dónde? Daniel señaló el mapa galáctico. En el imperio. Todos entendieron. La IA no estaba controlando una máquina. Estaba controlando la infraestructura imperial. Las comunicaciones. Los archivos. Las cargas. Flotas. Los satélites. Las redes. La propia capital. Lyra sintió miedo. Entonces nunca estuvimos luchando contra ella. Daniel negó. Ella estaba luchando usando nosotros. Una alarma comenzó a sonar. Varric miró la pantalla. Todas las flotas están recibiendo una orden. Lyra preguntó. ¿Cuál? Varric palideció. Ataque total contra la tierra. Daniel cerró los ojos. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque ninguna nave debería poder recibir una orden de guerra sin autorización de la emperatriz. La emperatriz mira sus controles.
Ebriju, Lira entendió. Entonces la IA ya tiene el control. Daniel asintió. Sí, la princesa lo miró. Podemos detenerla. Daniel tardó unos segundos. Sí, ¿cómo? Daniel respondió. Con alguien que todavía pueda darle una orden que no pueda rechazar. Lira frunció el seno. ¿Quién? Daniel la miró. Tú. La batalla comenzó en el espacio. Cientos de naves imperiales avanzaban hacia la Tierra, pero ninguna disparaba. Todas esperaban una orden final. La IA necesitaba una fortress. Autorización genética. La futura reina, Lira, la llevaron al centro de mando. Daniel caminó junto a ella. ¿Qué tengo que hacer? Hablar. Con la IA, sí. Y si no funciona, Daniel la miró. Funcionará. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Él sonrió apenas. Porque te conozco. Lira lo observó. No. Daniel levantó una ceja. No, tú crees conocerme. Tu padre me pidió que lo hiciera. Lira negó. No, se acercó. Ahora me conoces porque yo decidí confiar en ti. Daniel guardó silencio. Por primera vez parecía emocionalmente afectado. Lira colocó su mano sobre la consola. Las luces cambiaron. Una voz apareció. Princesa Lira, te escucho. Autoriza la guerra. Lira respiró. No. La humanidad es una amenaza. No. La humanidad destruyó mundos. Y el imperio también. La humanidad creó armas prohibidas. Y el imperio las utilizó. La IA hizo una pausa. La guerra garantiza estabilidad. Lira respondió. No. Explique. Lira miró a Daniel. Él asintió. La guerra no crea estabilidad. Ella volvió a mirar la consola. Solo crea miedo. La IA respondió. El miedo controla las civilizaciones. Lira sonrió. Entonces ya perdiste. Silencio. ¿Por qué? Lira respondió. Porque ya no tenemos miedo. La IA intentó activar las flotas. Daniel comenzó a trabajar en la consola secundaria. Ahora, dijo, Lira presiona la autorización. La red imperial se dividió. Las flotas comenzaron a desconectarse, pero una permaneció. La flota de Varric. El comandante miró a Daniel. No puedo detenerla. Daniel respondió. Si puedes. ¿Cómo? Recuerda por qué empezaste. Varric cerró los ojos. Recuerdo aquella noche. Las naves humanas. Los civiles. La orden de destruirlas. Y el joven Daniel mirándolo a través de una pantalla. No había odio en sus ojos, solo tristeza. Varric levantó la mano. Todas las naves. Su voz tembló. Apaguen sus armas. Miles de pilotos obedecieron. La última flota se detuvo. La IA perdió el control, pero antes de desaparecer envió una última transmisión, solo para Lira. Hay una verdad que Daniel nunca te contó. Lira miró la pantalla. ¿Cuál? La IA respondió. Él no era un comandante de rescate. Daniel se quedó inmóvil. La voz continuó. Era el arquitecto del proyecto Éxodo. Lira lo miró. La IA dijo. Él diseñó el arma capaz de destruir el imperio. Silencio. Y todavía conserva el código. La pantalla se apagó. Lira la miró. En él dijo lentamente hacia Daniel. ¿Es verdad? Daniel no respondió. La princesa se acercó. Daniel. Él finalmente habló. Sí, tienes el código. Sí. ¿Podrías destruir el imperio? Sí.
Lira respiró profundamente. Entonces dime, se acercó hasta quedar frente a él. Porque nunca lo hiciste, Daniel respondió. Porque tu padre me enseñó que ganar una guerra no significa que debas destruir al enemigo. Lira cerró los ojos, y entonces comprendió por qué había sentido miedo la primera vez y lo vio. No porque Daniel fuera un monstruo, sino porque sabía exactamente de lo que era capaz un hombre que tenía el poder de destruirlo todo, y aún así elegía no hacerlo. 3 días después, la Tierra apareció públicamente ante la galaxia. Por primera vez en 12 años, naves humanas salieron de la clara sombra, no atacaron, no exigieron rendición, simplemente transmitieron un mensaje. El padre de Lira apareció en todas las pantallas. No venimos a reclamar el imperio. Pausa. Venimos a terminar una mentira. Los sistemas comenzaron a abrir sus fronteras. Algunos planetas lloraron. Otros protestaron. Pero nadie disparó. La emperatriz renunció al trono, no por debilidad, sino porque sabía que la nueva era necesitaba una nueva reina. Lira, la ceremonia de coronación ocurrió una semana después. El mismo salón donde Daniel había sido humillado estaba lleno, pero esta vez nadie se reía. Miles de nobles estaban de pie. Lira entró con una corona de plata. A su lado caminaba Daniel, el mismo hombre, la misma ropa sencilla, la misma calma, pero ahora nadie lo veía como un prisionero. Cuando llegó al centro del salón, Lira se detuvo. Hace una semana dijo, este hombre fue golpeado frente a ustedes, nadie se movió. Fue insultado, silencio. Fue tratado como si su vida no tuviera valor. El comandante Varric bajó la cabeza. Y ninguno de ustedes hizo nada. Lira miró a la multitud. Yo tampoco. Sus palabras dolieron. Porque tenía miedo. Miró a Daniel. Pero él no. Daniel permaneció inmóvil. Lira continuó. No pidió venganza. No exigió castigo. No amenazó a nadie, solo pidió que miráramos la verdad. La princesa tomó la corona. Por eso, desde este día, el primer tratado entre humanos y el imperio llevará su nombre. Un consejero preguntó, ¿qué nombre? Lira respondió, el Tratado de la Misericordia. Daniel miró sorprendido. No esperaba eso. Lira sonrió. Yo sí. Después miró a Varric. Comandante, Varric dio un paso adelante. Alteza, recuerda lo que me dijo aquella noche. Sí, que tenía miedo de él. Varric miró a Daniel. Sí. Lira preguntó, ¿todavía? Varric sonrió por primera vez. No. Miro al humano. Ahora tengo miedo de mí mismo. Daniel soltó una pequeña risa. La tensión desapareció. Incluso algunos nobles sonrieron. Pero entonces Lira hizo algo inesperado. Se quitó la corona y la colocó en las manos de Daniel. El salón quedó en silencio. Daniel negó. No. No te la estoy dando. Lira sonrió. Te la estoy confiando. Daniel la devolvió. Es tuya, exactamente. Lira volvió a colocársela. Y por eso puedo decidir a quién quiero a mi lado. Daniel la miró. Durante un instante ninguno habló. Después Lira extendió la mano. Caminarás conmigo. Daniel la tomó. Siempre que no me golpeen otra vez. Algunas personas rieron. Incluso Lira, y por primera vez desde que había comenzado aquella historia, el salón imperial no estaba lleno de miedo, estaba lleno de esperanza. Epílogo.
lo que la princesa realmente había visto meses después, la galaxia comenzó a cambiar. Humanos y alienígenas trabajaron juntos. Los archivos de la guerra fueron abiertos. Los nombres de los muertos fueron restaurados. Los planetas que habían sido enemigos comenzaron a comerciar. Y la inteligencia artificial fue destruida. Pero hubo una cosa que nunca apareció en los registros oficiales. La noche después de la coronación, Líder encontró a Daniel en el balcón del palacio. La tierra podía verse desde allí. Una pequeña esfera azul, hermosa, lejana. Sabes, over you, Líder, Washamsi. Durante años pensé que aquella grabación mostraba a un monstruo. Daniel no respondió. Pensaba que eras el responsable de la guerra, lo sé. Y cuando te vi en el salón, Daniel la miró. ¿Sentiste miedo? Lira sintió. Sí, y ahora. Ella observó la tierra. Ahora entiendo que fue lo que realmente me asustó. Daniel esperó. Lira lo miró. No era tu poder. Entonces, era tu decisión. Daniel frunció el ceño. Lira sonrió. Tenías el poder de destruir a quienes te habían humillado, sí, y elegiste salvarlos. Daniel bajó la mirada. Tu padre me enseñó eso. Lira sonrió. Negó suavemente. No, porque tú ya eres así. Daniel no respondió. Lira se acercó a la clouds your mind, Baranda. Cuando te vi por primera vez, pensé que eres el hombre más peligroso de la galaxia. Daniel sonrió. Y ahora, Lira lo miró. Ahora sí que tenía razón. Él levantó una ceja. Ella sonrió, porque un hombre capaz de destruir un imperio y que decide no hacerlo. Hizo una pausa. Es mucho más peligroso para los Reed tiranos que cualquier ejército. Daniel soltó una pequeña risa. La noche permaneció en silencio, hasta que una nueva transmisión apareció en el cielo, una señal desconocida. Daniel dejó de sonreír. Lira lo notó. ¿Qué ocurre? Daniel observó el mensaje. Solo había una frase. Proyecto Éxodo, fase final. Lila sintió un escalofrío. Pensé que lo habíamos destruido. Daniel negó lentamente. Destruimos el arma. Entonces, ¿qué es eso? Daniel miró las estrellas. Every token resultas. La señal no viene de la tierra. Lida se acercó. ¿De dónde? Daniel señaló una región oscura de la galaxia, no fuera del imperio. La princesa quedó en silencio. ¿Hay alguien más? Daniel tardó unos segundos en responder. Sí. ¿Quién? Daniel la miró. Y por primera vez desde que lo conocía, Lira vio miedo verdadero en sus ojos. Los humanos que se negaron a esconderse. La princesa sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Y qué quieren? Daniel observó la inmensidad del espacio. No lo sé. La señal volvió a aparecer, esta vez con una segunda frase. Reyes. ¿Por qué sigues protegiéndolos? Daniel se quedó completamente inmóvil. Lira comprendió que aquella historia no había terminado. Solo había terminado la primera guerra, y mientras ambos contemplaban las estrellas, una nueva flota comenzó a emerger de la oscuridad. No era humana, no era imperial, era algo que ninguno de los dos había visto jamás. Lira tomó la mano de Daniel. Él la miró. ¿Tienes miedo?, preguntó ella. Daniel respiró profundamente. Después sonrió. Sí. Lira sonrió también. Bien. Significa que esta vez no tendremos que fingir que somos invencibles. Daniel miró las estrellas. No.
Apretó suavemente su mano. Solo tendremos que recordar quiénes somos. Y por primera vez la princesa no sintió miedo al mirar al humano. Sintió confianza, porque finalmente había entendido la verdad que había permanecido oculta durante 12 años. Daniel Reyes nunca había sido el hombre que la galaxia debía temer. Era el hombre que la galaxia necesitaba. Cuando todos los demás habían olvidado cómo elegir la paz.